Hola Feli, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Fíjate que el tema de hoy es la prueba de COVID-19. Las pruebas de COVID-19. ¿Sabes cuántas hay? Híjole, o sea, las más comunes son la PCR y la de antígenos. Creo que hay otras, pero apenas tú que nos lo definas. Así es, fíjate que hay tres pruebas relacionadas a COVID-19. Como tú mencionas, la prueba PCR, la prueba de antígenos y la prueba de anticuerpos. Para descartar de una vez la prueba de anticuerpos, solamente te dice, es una prueba en sangre y te dice si tienes anticuerpos contra el COVID-19 o no tienes anticuerpos contra el COVID-19. Eso significa que si ya estás vacunado o ya tuviste COVID-19 en el pasado, esa prueba va a salir positiva. Si no estás vacunado y nunca has estado expuesto al COVID-19, nunca has tenido COVID-19, esa prueba va a salir negativa. En realidad no tiene uso clínico, no tiene valor clínico ahorita, ni siquiera sabemos qué significa. Si sale positivo y te dan un número, todavía no tenemos un valor de referencia. Entonces, yo la verdad no recomiendo una prueba de anticuerpos. Eh, te digo, es una prueba en sangre que no tiene un valor clínico en este momento. A lo mejor en el futuro sí. Las pruebas más comunes son la PCR y la prueba de antígenos. Las dos se hacen las dos formas más comunes es hacer tomar una muestra en la nariz. Al principio y algunos laboratorios te piden una muestra de saliva. Es muy específico esos laboratorios, casi todos se toma la muestra en la nariz. ¿Cuál es la Eh, diferencia? Fíjate que la prueba de antígenos detecta la presencia de la proteína de la cápsula. No sé si te acuerdas de la forma del coronavirus, tiene esos piquitos. Ajá, ajá. Esos piquitos son las proteínas. La proteína S se llama. La prueba de antígenos detecta esa proteína, pero para que una prueba de antígenos sea positiva necesitas millones de proteínas, necesitas una muestra con una carga viral alta para poder dar positivo. Por eso, algunas personas que apenas están empezando a tener síntomas y no tienen una carga viral alta podrían dar negativo siendo positivos. Entonces, hay que tener cuidado cuando tomar esa prueba. Ahorita a lo mejor platicamos de eso. Sí, La prueba PCR, esas ya se realiza en un laboratorio. Y las pruebas de antígenos son las famosas pruebas rápidas, que ok. también la puedes hacer en casa. La prueba PCR es una prueba que se realiza en laboratorio, ya utilizando una computadora más sofisticada y también en este caso está buscando material genético. Te tomas una muestra y con que haya presencia, pedacitos del virus, del material genético del virus, con eso te puede dar un positivo. Es mucho más sensible, pero hay que saber cuándo aplicarla, porque una Ujú. persona que tuvo COVID-19, en algunos casos, todavía semanas después de haberlo padecido, ya no tiene síntomas y pueden seguir saliendo positivos con PCR. No son contagiosos, simplemente todavía hay fragmentos del virus en la secreción nasal. Entonces, ¿cuándo hacernos la prueba es importante? Sí, es un punto ¿Te muy, has hecho es alguna prueba tú? clave. Sí, me la he hecho para que me ha tocado 2 veces salir de viaje y me la hice la de Ujú. antígenos. Y una PCR también una vez que pensé, tanto yo como mi niñas estábamos así como medio agripadas y salí yo Ajá. negativa en antígenos y precisamente como me decían que no era muy confiable, pues dije, no, vamos a hacernos PCR. Y nos hicimos PCR las tres. En teoría es como tú dices, es exactamente lo mismo, o sea, es la misma sensación al momento de hacerte la prueba, pero no entendía yo bien la diferencia entre ambas. Decía, ay, pues si me van a hacer lo mismo, y pues aparte la de antígenos es muchísimo más barata. Entonces yo creo que ahí sí es Sí. importante tener la diferencia que nos estás dando tú para tomarlo en cuenta. Mira, el uso de cuándo hacerse la prueba y cuál es importante. Eh, para fines prácticos,
Si estás expuesto, alguna persona convivió, yo ayer vi el Super Bowl con mis hermanos, ¿no? ¿Ok? Si uno de mis hermanos me hubiera dicho, "Oye, ¿sabes qué? Tengo fiebre, acabo de salir positivo". Una persona positiva puede contagiar a alguien 2 días antes de salir positivo. Entonces, como yo estuve ayer con mi hermano y si él sale positivo hoy, pues ya me expuse. Cuándo me hago la prueba es importante y es 5 días después de la exposición. Entonces, si yo estuve con él ayer domingo, hacerme una prueba hoy no me va a dar un resultado válido. Hacerme una prueba mañana o pasado tampoco me va a dar un resultado válido. Me tengo que esperar hasta el viernes. El viernes me puedo hacer una PCR y si esa PCR sale negativa, bueno, no me contagié y ya puedo estar seguro de visitar a mi mamá, de visitar a algún familiar y no contagiarlos. Pero tengo que esperar 5 días. Sí, no, te iba a decir, en esa situación tú recomiendas hacerte la PCR, esperarte los 5 días que tuviste contacto con la persona que salió positivo y tú recomiendas una PCR, o sea, para ser más certera, ¿no? Sí, 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 porque no tienes síntomas, estuviste expuesto y si en 5 días sales negativo en PCR, es seguro que no te contagiaste. Aún sin Excelente. tener síntomas, la prueba sale negativa. Si en 5 días no tienes síntomas y sales positivo, empieza tu aislamiento de 10 días, porque en unos 2 o 3 días vas a empezar a tener síntomas. O a lo mejor puedes pasar asintomático, pero por los siguientes días después de un positivo, por los siguientes 10 días después de un positivo, tienes que hacer un aislamiento para no contagiar a nadie más. Eh, esos 5 días son bien importantes, es un periodo de incubación. Ujú. Ahora, la prueba de antígenos es una prueba que te dice, hoy no estás contagioso. Si yo me tomo una prueba de antígenos hoy y sale negativa, lo único que me dice es que hoy no estoy contagioso, pero porque necesito una carga viral muy alta para volver a una prueba en casa positiva, es un poco, eso es un negativo, una prueba de antígenos negativa tiene un valor un poco dudoso. Ok, Fíjate que tiene casi el 50% de las pruebas negativas pueden ser unos falsos negativos. Entonces, ok. cuando yo uso las pruebas de antígenos para encontrar un positivo. Si alguien sale positivo en la prueba de antígenos, esa persona empieza su aislamiento 10 días, por de 10 días a partir del inicio de los síntomas. Entonces, lo que yo les digo a mis pacientes es, tienes una gripe o tienes lo que pareciera ser alergias? Haz una prueba de antígenos. Si sale positivo, es positivo. No hay un falso los falsos positivos casi no existen en las pruebas de antígenos, puesto que necesitas una carga viral muy alta. Sí cabe recalcar que algunas bebidas como refrescos, si te tomas la prueba en saliva, algunos refrescos pueden hacer que esa prueba salga positiva, pero eso es hacerlo intencional y por eso la recomendación de que se tome la muestra en la nariz. Entonces, bueno, hay ese detalle, pero en una prueba que hiciste bien, si sales positivo, empieza tu aislamiento de 10 días. El aislamiento es lo mismo, pero si tus síntomas empezaron hace 2 días y hoy te hiciste la prueba y hoy sales positivo, los 10 días los puedes empezar a partir del inicio de síntomas. Entonces Ok. ya llevas 2 días, continúa 8 días más en aislamiento. Ya que tus síntomas mejoren y hayan pasado 10 días, ya no eres contagioso. Aunque siga saliendo negativo, perdón, aunque siga saliendo positivo en una prueba, ya puedes salir de tu Eh, aislamiento, sí, porque pues ya sabes que ya pasaron sí, tus 10 días. así es. En la Vale. mayoría de las pruebas de antígenos van a empezar a salir ya negativas después del día 8 o 9 más o menos. En la PCR, si te tomas una PCR, ya pasaron 2 semanas de que saliste positivo y te Ujú. tomas una PCR, podría volver a salir positivo porque esa prueba, acuérdate, es muy sensible, Ya. necesitas pequeños fragmentos de RNA, eso te puede dar un positivo. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo en aislamiento? No, ya pasaron tus 10 días, ya no eres contagioso. Un PCR positivo, un PCR puede salir positivo hasta 3 meses después de haber salido positivo por primera vez. Son raros,
pero sí pasa. Yo he visto muchos casos que cuando menos 2 semanas siguen saliendo positivos y ya les recomiendo que no se preocupen, que ya pueden convivir con su familia Ok, y no van a contagiar a nadie. muy bien. Fíjate que tengo una duda yo, o sea, ya para cerrar esto, tú mencionabas aislamiento de 10 días. Yo no sé cómo se ve en otros lugares, pero por ejemplo aquí en México ahorita lo están manejando por 5 días. Antes, con la variante anterior, que era la Delta, Ujú. creo, sí Sí. sabía, o sea, yo te digo, por conocimiento que escuchas y que lees y eso, que era de 10 días, pero ahorita la están manejando en México como aislamiento solamente de 5 días para todo, o sea, tanto para escuelas como para trabajos, ya no es de 10. ¿Sabes la diferencia o como por qué? Sí, fíjate que el CDC hizo una actualización a principios de año Ujú. por la falta de mano de obra en las oficinas, por la falta de trabajadores en las oficinas, en lugares de trabajo, ¿no? Entonces dijo, mira, ya tenemos mucha gente vacunada, ya tenemos muchos que Ok. son previos positivos. Alguien que ya está vacunado, alguien que ya son previos positivos, su periodo de contagio es menor. Aún así, el aislamiento de 10 días continúa, en mi opinión, pero en casos necesarios podrías hacer un aislamiento de 5 días después del positivo o después del inicio de síntomas y tienes que cumplir unas reglas bien importantes. Una, que después de los 5 días ya no hayas tenido fiebre por cuando menos 24 horas. Entonces ya no tienes el síntoma de la fiebre. Que tus otros síntomas, si los tienes, hayan mejorado. O en otros casos, que no tengas síntomas, diste positivo, haces un aislamiento de 5 días y la segunda parte de la guianza de la CDC es que uses un cubrebocas Ok, por los siguientes 5 días. excelente. Entonces ahí estás cumpliendo un periodo de 10 días. El Ya. cubrebocas obligatorio por 5 días de aislamiento, que son los primeros 5 días son los más contagiosos. Los otros 5 días, una persona que ya está vacunada o que ya fue un previo positivo es menos contagioso. Entonces es un riesgo-beneficio, pero es Ujú. relativamente seguro regresar a la escuela, regresar al trabajo, siempre y cuando uses cubrebocas. El cubrebocas va a proteger a los que están a tu alrededor para que cuando tosas o cuando estornudes o al mismo respirar, Ujú. no los contagies. El cubrebocas por esos 5 días más ayuda con la situación de 5 días de aislamiento más 5 días con cubrebocas. Excelente. Eh, Ya. Esto se vuelve útil porque podemos regresar a los niños a la escuela, pueden regresar los maestros a dar clases, pueden regresar las Claro. personas a trabajar. Excelente. Pues sí, ahí la dejamos hoy entonces y pues gracias, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.